Iniciamos con la unidad 3, principios generales de sensores. En esta unidad vamos a estar repasando algunos conceptos sobre diferentes tipos de dispositivos que nos permiten sensar variables de interés, temperatura, presión, flujo, etc. El contenido de esta unidad es básicamente, primero, entender algunos conceptos de las señales digitales básicamente y analógicas, aunque algunos otros conceptos que pudieran sernos de utilidad. ¿Qué son los sensores y transductores? ¿Cómo medimos temperatura, fuerza, flujo, nivel y otros parámetros como pH, humedad, etcétera? Entonces, gran parte de esta unidad, dado que son muchísimos los sensores que miden este tipo de variables, cada uno de ustedes se va a encargar de un tipo de sensor, va a investigar, va a explicarlo, como habíamos quedado al inicio y como quedó en su evaluación, en la forma en que se les va a evaluar, equivale al 10% de esta presentación, entonces hágalas. Ya les mandé la información por WhatsApp, están sus nombres, los temas que les tocan y lo que debe de incluir la presentación. Si hay dudas me escriben por Schoology. Los objetivos de esta unidad entonces es conocer los principios de funcionamiento de los diferentes sensores para detectar variables de interés, temperatura, presión, fuerza, etc. Vamos a conocer cuáles son los criterios de selección y de aplicación o de acondicionamiento de señal. Además, vamos a aprender a diseñar e implementar circuitos para algunos de esos sensores. El primer tema que vamos a ver es la clasificación de señales. Entonces, ¿qué tipos de señales conocemos? Esto ya es algo que han estado viendo a lo largo de toda su formación. La que nos interesa más es la de continuas o discretas. ¿Cómo nos va a entregar la señal el sensor? ¿De manera digital o de manera continua? Entonces tenemos señales que son analógicas o digitales, que son periódicas o no, que son finitas e infinitas, determinísticas o aleatorias, causales, anticausales y no causales, y las que son pares e impares. Esto básicamente nos sirve para hacer análisis de señales. Por ejemplo, series de Fourier y cosas así. Nada más vamos a recordarlo. Iniciamos con las señales continuas o discretas. Una señal continua es aquella que contiene valores para cualquier tiempo o variable que tengamos aquí en el eje horizontal. Digamos que esta señal está dada por y de t igual a 2t. Entonces podemos darle cualquier valor a t, por ejemplo 0.00035, y vamos a obtener un mapeo respectivo y de t. Para cualquier valor es continua esta señal. Tenemos valores para cualquier valor del tiempo de la variable dependiente. Por otro lado, la variable discreta, perdón, las señales discretas solo tienen valores en determinados puntos de la variable independiente, perdón. Entonces, aquí podemos ver la misma imagen de la señal, pero en esta ocasión solo tenemos ciertos puntos, ya no tenemos los puntos intermedios. Aquí no sabríamos en medio de dos muestras cuál es el valor. Esas son las señales continuas y discretas. Lo que estamos viendo aquí es que dependen del eje horizontal. Si este eje es continuo, es una señal continua. Si es discreto, es una señal discreta. Por otro lado, tenemos las señales analógicas o digitales. Las analógicas contienen valores para todo el rango de magnitud. Ahora nos estamos refiriendo a este. Es muy similar el concepto. Es una función que depende del tiempo. Damos cualquier valor a t, este es continuo.
aquí también va a ser continua. Entonces una señal analógica en general tiene valores tanto para el eje vertical como para el eje horizontal. Sin embargo, una señal que es digital solo tiene valores para determinados puntos del eje vertical. Es decir, si se fijan aquí con detalle, esta señal tiene valores acá y acá, pero no tienen un punto intermedio. Se va hasta el siguiente escalón, tiene otra vez puntos, algo así como una escalera, como una señal reconstruida, digitalizada y reconstruida. Para obtener esta señal, básicamente tenemos que utilizar un ADC, un convertidor analógico digital, donde convertimos valores ya discretizados, es decir, si teníamos valores para cada punto, y cuando los convertimos a ceros y unos, ya no tenemos valores para todo el rango. Eso depende del número de bits del ADC. Ahorita lo vemos con más detalle. Entonces, aquí depende, estas señales analógicas o digitales, depende del eje vertical. Si el eje es continuo, es una señal analógica. Si el eje es discreto, es una señal digital. Aquí hay un ejercicio para irnos familiarizando un poco más con esto. Digamos que tenemos una señal que está definida por x de t y x de t vale 1 menos el valor absoluto de t. Es decir, tenemos en el eje vertical t y aquí vamos a tener x de t. Y nos dice que esa señal vale 0 para cualquier otro rango, nada más tienen valores entre menos 1 y 1. Si colocamos aquí menos 1 y colocamos 1. Cuando esta variable vale 0, tendríamos un punto máximo de 1. Y cuando esta variable empieza a cambiar en términos continuos, el valor que le demos, la función va a ir de esta manera. Para todos los demás valores es 0. Para ese punto, ese intervalo es una especie de triángulo. Nos piden que determinemos cuál es la secuencia discreta, no digital, es decir, simplemente vamos a obtener valores acá. Depende del tiempo de muestreo. Dice, determina la secuencia discreta con un muestreo uniforme a intervalos de 0.25 segundos, 0.5 segundos y 1 segundo. Asumiendo que aquí estamos hablando de segundos. Y graficar cada una de las secuencias obtenidas. Eso es muy simple. Tenemos la señal original, la que ya había dibujado previamente. Entonces, si muestreamos cada 0.25 segundos, quiere decir que por segundo vamos a tener 4 muestras. Entonces, se fijan aquí, ya no es la variable de t, el tiempo, ahora es una variable que determina el número de muestras. ¿Cuántas muestras tengo en un segundo? Eso me va a determinar mi velocidad de muestreo. Entonces aquí tenemos 4 muestras porque estamos muestreando 0.25. Si muestreáramos cada medio segundo, entonces simplemente tendríamos 2 muestras. Muestra 1, muestra 2. Si muestramos cada segundo, pues solo vamos a tener una muestra cada segundo. Aquí era el segundo menos 1, el 1 y el segundo 0. Entonces tenemos un solo punto, una sola muestra. Entonces, dependiendo de la velocidad de muestreo o del número de muestras, vamos a tener esa cantidad de muestras en un intervalo definido. A mayor número de muestras y mayor rapidez de muestreo, vamos a definir mucho mejor la señal original. Se fijan, aquí está muy bien definida. Aquí aún la podemos formar si juntamos puntos, pero aquí tenemos muchas dudas. Pudiera ser que es una señal de este tipo, o a lo mejor es una señal de este tipo. Tenemos menos muestras, lo que nos da cierta incertidumbre. ¿Cuáles son los tipos de muestreo que tenemos o que se conocen? Hay varios. Los más comunes son los de los uniformes o periódicos, que es a lo que nos vamos a enfocar. Quiere decir que cada cierto tiempo, aquí tenemos una señal continua f de t, la cual vamos a muestrear cada cierto intervalo de tiempo t. A ese t lo vamos a conocer como periodo de muestreo. Periodo de muestreo.
Cada que cerremos o que se active este periodo de muestreo, aquí generalmente consideramos un ancho de pulso muy pequeño, infinitesimal. Entonces cada que se cierre ese switch indicado por el periodo de muestreo, vamos a tomar una muestra aquí, tomamos otra muestra, etcétera. Y es lo que vamos a obtener aquí. Por eso esta señal se basa en puntos que definen más o menos la envolvente de esa señal. Este periodo, aquí por eso es periódico, porque tenemos un periodo de muestreo, es uniforme. Cada cierto tiempo el periodo T se mantiene constante. Hay otra técnica de muestreo que es la técnica de modulación por ancho de pulso. Aquí básicamente sí se muestrea, pero más bien se modula una señal que es discretizada. Si se fijan acá, tenemos una señal discreta cuya anchura de pulso me indica qué tan alto o qué tan grande es la magnitud de la señal. Entonces aquí tomo la muestra justo cuando la magnitud era más grande, por eso el ancho de pulso es más grande. Aquí la amplitud era más pequeña, por eso el ancho de pulso es más pequeño. ¿Dónde se usa esto? Generalmente en electrónica de potencia, cuando usamos inversores. Estamos muestreando o representando una señal continua en una señal digital. Por el momento no nos ocupamos mucho de esto, lo que nos interesa es este tipo de muestreo, el uniforme o periódico. Ok, algo importante dentro de este proceso de muestrear señales son dos bloques, que es el muestrador y retenedor. Siempre que vamos a tener una señal discretizada a partir de una señal continua, vamos a tomar muestras cada cierto punto y esas muestras las vamos a pasar a un convertidor o cuantizador. Va a convertir esa muestra, que digamos que aquí vale 3.5, la va a representar en ceros y unos. Depende ya del número de bits. Entonces, antes de que pase al cuantizador, necesitamos que esa muestra que tomamos se quede retenida un momento mientras el cuantizador hace su trabajo. Entonces, ese muestreador se encarga de tomar una muestra. Tomar una muestra es básicamente un switch, un interruptor. En un instante dado mantiene ese valor. No va a asignar valores binarios. Si aquí teníamos un 3.5, el muestrador va a mantener 3.5. No convierte en ceros y unos. Sin embargo, cuando entre al cuantizador, ahí sí se van a convertir en ceros y unos. Entonces, un muestrador básicamente consiste de un muestrador y retenedor, de un interruptor que se activa cada determinado tiempo t, cada periodo. Aquí le estamos llamando h al periodo de muestreo, entonces esta señal que estaba en el tiempo ahora está determinada por su número de muestras. Esta es la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, la muestra 4. Si quiero saber el tiempo en la muestra 3, sería 3 multiplicado por el periodo de muestreo, que es h. Si h es de 0.1 segundo, entonces tendríamos 0.1 segundo por 3 y eso sucedió en 0.3 segundos. A 0.3 segundos ocurre este valor de la señal. El retenedor generalmente es un dispositivo capaz de almacenar energía el tiempo suficiente para que el cuantizador haga su trabajo. Generalmente es un capacitor, almacena el voltaje y lo mantiene. Aquí tenemos un seguidor de voltaje, el cual se encarga de mantener una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida, para que esa señal se mantenga y pueda alimentar el cuantizador. Lo que vamos a obtener aquí entonces son muestra que depende de la función f de t. Nos la muestra para la muestra 0, muestra 1, muestra 2, muestra 3, multiplicadas todas por el periodo, nos da un tiempo. Obviamente la frecuencia de muestreo es, como ya saben, 1 sobre el periodo, y por tanto el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia de muestreo. Ahora el cuantizador, este sí se encarga de asignar un código binario a cada valor que le entregó el muestrador.
Entonces el muestrador ya está entregando valores discretizados. Aquí pudiera ser vamos a suponer que es un 5.2 y aquí es un 4.3, aquí un 4.1. Esos valores, ¿cómo se representan en números binarios? Generalmente un ADC no va a tener forma de representar números decimales, por lo tanto siempre se trunca números enteros. Entonces esta señal de 4.1 después del cuantizador va a ser igual a esta señal de 4.3, porque lo va a aproximar al valor entero más cercano, y esta va a ser de 5. Entonces tendríamos valores, por ejemplo aquí tenemos una de 4, aquí tenemos otra de 4, aquí tenemos una de 5. Son los valores aproximados a números enteros. Entre mayor sea este número de bits, aquí tenemos solo 3 bits, entre mayor número de bits tengamos, más resolución vamos a tener en los valores que podemos representar de la señal. Eso es importante que lo tengan en mente. Entonces, ¿cómo pasamos una señal de continua o discreta a digital? Supongamos que tenemos una señal continua de voltaje, está dada por 5 veces, es decir, 5 volts, el seno de t. Si la graficamos, aquí estamos graficando en radianes, una señal seno con amplitud de 5. Sería así. Si vamos obteniendo valores, arbitrariamente vamos a elegir que tomamos valores cada pi sobre 4, un cuarto de pi, es decir, cada 45 grados. Y calculamos los valores para un tiempo o un número de muestreo de 0, iniciamos en 0, es el seno de 0, nos da 0. Luego para pi cuartos, pi sobre 4, 5 veces el seno de pi sobre 4 nos da 3.5. Así sucesivamente vamos a tener valores negativos también, la parte negativa de la señal. Entonces ahí lo que estamos haciendo con esto es discretizar. No estamos digitalizando aún, estamos tomando muestras. Cada cierto número o cada cierto valor en el eje en el eje horizontal. Entonces aquí tenemos ya las muestras y graficamos esto, tenemos un 0, luego 3.5, luego 5, otra vez 3.5, 0, 3.5, etc. Tenemos las muestras. Ya sabemos que el periodo de muestreo depende de la frecuencia de muestreo. Si aquí dijéramos que la señal es de 1 Hz, entonces asumimos que el periodo de esa señal, no de muestreo, sino el periodo de la señal es de 1 segundo. Hay dos cosas que tenemos que considerar. El periodo de la señal y el periodo de muestreo son cosas relacionadas pero diferentes. Si aquí estamos hablando del periodo de la señal de 1 Hz, asumimos que tiene un tiempo de periodo de 1 segundo, por esto de acá. Ahora, si tenemos una frecuencia de muestreo, dijimos que tomamos una muestra cada pi sobre 4, es decir, que un ciclo de la señal, los 360 grados, lo tomamos 4 veces. Entonces, si esto dura, bueno, 4 veces por medio ciclo, aquí tendríamos los 8 muestras. Y si esto dura 1 segundo y estamos tomando 4 por medio segundo, entonces tendríamos 0.125 segundos por cada intervalo de muestra. Entonces nuestro periodo, pero fíjense la diferencia, periodo de señal, periodo de muestreo, lo vamos a marcar o diferenciar con una S de sample, tiempo de muestreo. Si sacamos la inversa de ese periodo de muestreo, obtenemos la frecuencia de muestreo.
Entonces tenemos dos cosas, la frecuencia de señal y la frecuencia de muestreo, qué tan rápido tomamos muestras y qué tan rápido va la señal. Ahora, si queremos digitalizar cada uno de los valores discretos que habíamos tomado, requerimos entonces un convertidor analógico digital. Dentro del convertidor analógico digital ya vienen el muestrador, el retenedor y el cuantizador. Para efectos de simplicidad vamos a suponer que tenemos un ADC de 3 bits. Con 3 bits ustedes ya saben que se pueden formar 8 combinaciones posibles cuando todos los bits valen 0 y entonces decimos que el valor cuantizado es 0, o cuando todos los 3 bits valen 1 y entonces tenemos un 7 en decimal. ¿Cómo obtenemos la resolución de un ADC? La resolución de un ADC, es decir, qué tan pequeños son los pasos entre un valor y otro, está dada por la siguiente fórmula. El rango de señal de entrada del ADC, que en este caso vamos a decir que es un ADC de 5 bits, perdón, de 5 volts, y el número de combinaciones posibles que tengamos menos 1. Esto es más fácil representarlo como 2 a la n menos 1, donde n es igual al número de bits. En este caso tenemos 3 bits, por lo tanto tendríamos 5 volts entre 2 a la 3, 2 a la 3 es 8, menos 1 es 7, entonces tendríamos 5 volts sobre 7 bits, lo que nos da 0.714 volts por cada bit. Quiere decir que por cada, si aquí tengo 0, el voltaje que estoy metiendo está entre 0 y 0.7. Si tengo un 1, quiere decir que el voltaje que estoy metiendo está entre 0.7 y 1.14. Y 1.4, perdón. 1.4, etc. Pues cualquier variación que tenga la señal aquí abajo no va a importar hasta que sobrepase este umbral. Entonces, aunque aquí tengamos variaciones, no se pueden detectar porque la resolución de este ADC es muy pequeña. Estas variaciones no las detecta. Necesitamos que la señal varíe más o aumentar el número de bits, lo que nos reduciría la resolución, a lo mejor a 1 volt por bit. Entonces ya veríamos variaciones más pequeñas. De ahí la importancia de el número de bits. Si queremos convertir esa variación o ese número de bits en voltaje, simplemente hay que multiplicar el número en decimal por la resolución, que se mantiene constante. Entonces 0 por 0.7 nos da 0, 1 por 0.7 nos da 0.7, 1.4, 2.14, etc. hasta llegar a 4.99, que es más o menos 5 volts, el voltaje máximo de entrada del ADC. Este rango de valores, como les decía, la señal no puede variar, o puede variar. Si varía dentro de ese rango, no va a detectar un cambio. Entonces, si la señal está entre 0 y 0.7 o menor a 0.7, el ADC siempre nos va a dar 0. Si la señal está entre 0.71 y menor a 1.4, el ADC siempre nos va a dar un 1, etc. Entonces, así funciona esto. Y si queremos digitalizar entonces la señal que teníamos previamente, habíamos dicho que para la primera muestra resultó ser 0. Entonces, ese valor 0 se encuentra dentro, lo metemos aquí en FT, está justo dentro de este rango, por lo tanto el ADC nos va a dar un valor de 0. La siguiente muestra nos da 3.5. Ese valor se encuentra en este rango. Se entraría acá. Entre 3.57, déjenme ver porque está medio raro ahí. Sí, entre 2.5, estaba mal ahí. Entre 2.5 y 3.57 quiere decir que el ADC nos va a dar un valor de 100. Aquí está mal esto, estaba tomando un rango equivocado. Para
el tercer valor, cuando metemos es un 5, nuestro ADC va a estar entre 4.9 y 5, y entonces tendríamos 1, 1, 1, etc. ¿Qué ocurre para valores negativos? No hay ningún rango que nos dé esos valores negativos, por lo tanto aquí está indeterminado. Y de hecho en la práctica, si ustedes meten a su ADC, que solo acepta entre 0 y 5 volts, meten una señal que tiene voltajes negativos, lo más probable es que quemen ese ADC. Entonces no es posible, no nos va a dar nada y es probable que se queme. Necesitaríamos, si queremos discretizar esta señal, y es una señal que tiene valores negativos, hay que ponerle un offset más o menos aquí a la mitad para que ahora la señal ya no tenga valores negativos, y entonces sí podemos meterlo. Cuando la digitalicemos, después hay que restarle ese offset para que se reconstruya la señal ya digital. Aquí pues tenemos entonces la señal discretizada y digitalizada. La señal discretizada como tal es la que está en azul, es decir, tenemos los valores originales, y la digitalizada pues ya no se alcanzan esos valores porque se tiene que truncar, y para valores negativos no tenemos nada. Entonces para este caso el ADC no contempla valores negativos, y a más bits mejor resolución y menos diferencia entre valores discretizados y digitalizados. Esta diferencia se vería reducida. Les dejo de ejercicio que hagan lo mismo que acabamos de hacer. Hagan una tabla. Nada más obtengan los valores. Si aquí tenemos el número de muestra, le vamos a llamar muestra K, por ejemplo. Entonces empiezan con 0, 1, 2, 3. ¿Cuántas muestras necesitan para obtener un periodo de esta señal? Esta señal tiene una frecuencia de señal de 1 Hz, porque sabemos que omega es igual a 2pi por f, y si en este caso, y una señal seno siempre está dada en forma general por el seno de omega t. Aquí tenemos t, aquí también, y aquí tenemos omega, y aquí tenemos 2pi. Quiere decir que para que se cumpla esto, f debe de ser igual a 1, por lo tanto mi frecuencia de señales de 1 Hz. Aquí nos dicen la frecuencia de muestreo es de 10 Hz. Si tomo 10 muestras, o la frecuencia de muestreo es de 10 Hz, quiere decir que el periodo de muestreo es 1 sobre 10 Hz, es igual a 0.1 segundos. Cada 0.1 segundos tomamos una muestra, por lo tanto, en un periodo tendríamos 10 muestras. Y la numeración aquí entonces va a ir desde 0 hasta 9, incluyendo el 0 ya son 10 muestras, y nos daría acá de muestras. Aquí nos dicen que el ADC es de 4 bits, entonces calculen la resolución. Dice que la entrada del ADC es de 5 volts, entonces su resolución nuevamente es el rango de voltaje máximo, que es de 5 menos 0, es el rango, va de 0 a 5, entre 2 a la 4 menos 1. Calculan la resolución y van a ir calculando aquí cada una de las funciones. Tendrían x de k por t sub s, que sería igual, aquí si queremos mostrar la señal, tenemos una función seno que tiene valores negativos, entonces tendríamos que ponerle un offset. Vamos a poner la señal como 2 veces el seno de 2pi, en vez de t ahora vamos a tener k veces el tiempo de muestreo. El tiempo de muestreo es constante y es de 0.1 segundos, entonces eso lo vamos a ir calculando para cada valor de k. Sabemos que t sub 0 es de 0.1 segundos, vamos sustituyendo. Para el primer valor entonces aquí tendríamos que esto es 2 veces, se me olvidaba que para quitar los valores negativos aquí tenemos que aumentarle
un offset de, vamos a ponerlo de 2.5, la mitad del rango del ADC. Entonces aquí tendríamos 2 veces el seno de 2pi que multiplica a 0, que multiplica a 0.1 más 2.5. Eso nos va a dar, esto se hace 0 y aquí nos va a dar 2.5 por este 2.5. Para la segunda muestra aquí tendríamos 2 veces el seno de 2pi por 1 por 0.1 más 2.5 y eso nos va a dar un valor diferente, etc. Después de eso van a calcular este valor que obtenemos aquí, que es el discretizado, lo van a aproximar a un valor digitalizado. Entonces van a convertir este 2.5 a ceros y unos, haciendo algo muy similar a lo que habíamos hecho hace un rato, o podrían hacer también, pero lo que podrían hacer es, si tengo un valor de 2.5 volts, y lo quiero convertir a un número binario, entonces sabemos que la resolución es como de, ¿qué será aquí? 5 entre 0.3, tenemos 0.33, etcétera, volts por cada bit. Lo que hay que hacer para que se eliminen los volts con volts, necesitamos dividir. Entonces dividan 2.5 entre 0.33. Eso les va a dar un valor de 7.5. Esto lo aproximamos al número entero más cercano y entonces es un 8. Aquí está el número de muestras K, el valor discretizado. Aquí tendríamos el digitalizado. Para este caso sería un 8, que representado en número binario tendríamos un ¿cómo está? 0, 0, ahí tenemos un 0, 1, 2, 4, 8, así. Entonces ahí tenemos un 8, representado números a ceros, o un 8 decimal. Después, este 8 lo van a regresar, aquí lo vamos a regresar a un valor reconstruido. Tenemos un 8 en binario, lo queremos convertir a volts. Entonces ahora sí vamos a multiplicar por la resolución que está dada en volts sobre bit. Al hacer esto, al multiplicar los volts, perdón, los bits se van con bits y nos quedan volts. Entonces sería 8 por 533. Eso nos va a dar 2.66. Entonces aquí realmente el valor discretizado era de 2.5. Cuando lo convertimos a digital nos da 8, lo reconstruimos nos da 2.6. Lo que van a calcular a continuación es el error. Y ese simplemente es la resta de este valor menos este absoluto. Quiere decir que aquí tenemos un error de 0.16 si consideramos esto. Ese es el error. De este ADC de 4 bits, como tiene muy pocos bits, el error es relativamente grande. Vamos a calculen el valor para cada una de las muestras, las 10 muestras. Ese es un ejercicio para que vean cómo se digitaliza y se obtiene el error de una señal discretizada y digitalizada. Aquí ya hay unas preguntas que ya respondimos. ¿Cuál es la frecuencia de la señal? Pues es de 1 Hz. ¿Y cuál es la resolución del ADC? Es de 5 entre 2 a la n menos 1, es de 0.33, etc. volts por cada bit. Y nos piden que dibujemos la señal muestreada, la digitalizada y que indiquemos el error de cuantización. Eso ya lo hice acá. Entonces esto nos va a servir para ver qué pasa con el número de bits y
la frecuencia de muestreo. Aquí tengo la gráfica ya. Fíjense que la señal en, en azul es la señal digitalizada. La señal en rojo es discretizada. Y hay cierto error, hay un error pequeño. El error lo estoy representando aquí abajo. Aquí hay un error grande, aquí el error disminuyó. Aquí sigue siendo pequeño, 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 después es más grande, etc. Esto se hizo con 4 bits y con 10 muestras por segundo. ¿Qué pasa si variamos el número de bits ahora que no sea de 4? Si es de 2 bits, fíjense cómo aumenta de manera muy importante el error. Ahora el error es relativamente grande, es muy grande. Si queremos obtener la señal a partir de sus muestras, aquí obtendríamos algo así. Digamos, se parece mucho a la señal original. La señal original, si juntamos puntos, sería como algo así, más cercana a la senoidal que teníamos. Entonces 2 bits no es muy buena aproximación, no es muy buena elección. 3 bits se va acercando más, el error es menor. 8 bits básicamente o visualmente el error ya es muy pequeño, las muestras están prácticamente traslapadas. Ahora sí, juntando la señal o juntando los puntos podemos obtener una representación mucho mejor de la señal original. Tenemos 12 bits, la resolución es mucho mayor. Ahora sí podemos juntar esto, básicamente reconstruirlo a partir de sus muestras digitalizadas. Entonces si aumentamos más el número de bits tenemos cada vez menos error. Si variamos la frecuencia de muestreo pues vamos a tener más muestras representando esa señal. Aquí ya ni tan siquiera me hace falta unir los puntos porque los puntos están tan cerca que ya están unidos. Entonces ya está ahí la señal. El error es muy poco porque tenemos aquí 8 bits y estoy muestreando 1000 veces por cada segundo. Entonces aquí tenemos 1000 muestras. Tenemos 1000 muestras en esta representación y son tantas que están pegadas. Prácticamente una señal continua. Reduzco el número de muestras, ahora son 100 muestras, ya ven que se empieza a separar. Entre más diferencia haya entre los valores, más se nota aquí ese pequeño salto, pero si están muy pegadas, la diferencia no es mucha, prácticamente se empiezan a pegar acá. Eso es a 100 Hz, a 10 Hz es lo que teníamos hace un rato, a 5 Hz ya tenemos aquí sí una diferencia más grande. Si junto puntos, ya no se parece tanto a una señal sinusoidal. 0.3 Hz, básicamente ya no tengo más puntos que uno, entonces aquí si junto puntos, ya no tengo una señal sinusoidal. El error sigue siendo pequeño, pero ya no tengo una representación. Entonces, en eso influyen el número de bits y la frecuencia de muestreo. Sigo muestreando a 0.3 Hz, pero ahora ya no estoy muestreando solo un segundo, estoy muestreando 20 segundos. Tome más muestras. Si junto estos puntos, fíjense que se parece a una sinusoidal. Y si la persona que me da esos puntos me dice, estos puntos los obtuve de una señal que era sinusoidal, entonces yo asumo eso y junto puntos, considerando una señal senoidal. Diríamos, pues sí, es una señal senoidal. Pero esa señal tenía un periodo de un segundo, es decir, que de aquí a acá había un segundo. Para esta señal que aparentemente es senoidal, fíjense que el periodo ahora es de 10 segundos. A esto se le conoce como un efecto alias. Se reconstruye una señal que se parece a la original, pero no es la original. Esto se ve mejor en el espectro en frecuencias de la señal, pero bueno, aquí es una idea. Si no muestreamos a una frecuencia adecuada, vamos a obtener una mala reconstrucción de la señal, vamos a tener un efecto alias. Entonces, si aumentamos la frecuencia de muestreo,
aumentamos resolución. Si aumentamos número de bits, aumentamos resolución en el eje vertical. Entonces, ambas son importantes. Si muestramos aquí a 12 bits, 1000 Hz, sí está una señal prácticamente continua, pero cero error de cuantización, señal muy bonita, pero tenemos muchísimos datos. Entonces, tenemos muchos datos para procesarlos en una computadora, va a ser muy difícil, tal vez no necesitamos tanto. Preguntas: ¿en qué parte del proceso se pierde información al convertir una señal analógica a digital? Respuesta: se pierde tanto en el eje del tiempo como en el eje vertical, porque dependiendo aquí del número de bits, vamos a perder resolución en este eje, y dependiendo del número o la velocidad de muestreo o la frecuencia de muestreo, vamos a perder resolución en este eje. ¿Cómo podríamos minimizar esa pérdida de información? Al muestrear es simple, aumentamos el número de bits o aumentamos la frecuencia de muestreo, más bien las dos. ¿Cómo minimizamos la pérdida de información al cuantizar? Cuando cuantizamos estamos convirtiendo de una señal discreta a ceros y unos, entonces aquí aumentamos el número de bits. Y al muestrear aumentamos frecuencia. Frecuencia de muestreo. ¿Cuáles son las desventajas de muestrear muy rápido y con un ADC de muchos bits? Que vamos a tener mucha información y es probable que no podamos procesar toda esa información. Entonces, muestrear muy lento tiene desventajas, pero si muestreamos muy rápido también. La pregunta sería: ¿cuál es entonces una frecuencia óptima de muestreo? Para eso vamos a utilizar el teorema de muestreo, que seguramente ya conocen, el cual nos dice que es posible recuperar la información de una señal analógica a través de sus muestras. Aquí lo puse como pregunta, pero la respuesta es sí, sí se puede. Y para ello tenemos que cumplir con cierta frecuencia de muestreo. ¿A qué frecuencia necesitamos muestrear para recuperar esa señal? Esta respuesta la obtenemos del siguiente teorema. Fíjense que si muestreamos muy... aquí estamos teniendo un muestreo aceptable. Cuando junte puntos voy a obtener la señal más o menos original, que es la roja. Aquí esta es una señal parecida, estoy muestreando lento porque esta señal va muy rápido, tiene variaciones muy rápidas. Fíjense que cuando junte puntos ya no voy a obtener la señal que tenía muchas variaciones, voy a perder información. Aquí muestré todavía más lento, cuando junte puntos voy a obtener únicamente una señal continua, en cero precisamente acá. Entonces, ¿a qué frecuencia hay que muestrear para recuperar esa señal? Nos lo da el teorema de muestreo de Nyquist-Shannon, desarrollado por Harry Nyquist y Claude Shannon. Ellos nos dicen que una señal continua, que vamos a llamar f de t, que no contiene frecuencias mayores a cierto valor f0, va a estar dada o va a poder ser reconstruida, no va a haber otra señal similar a esa, siempre y cuando sus muestras estén equidistantes y que la frecuencia de muestreo sea 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Es decir, si yo tengo una señal sinusoidal que tiene una frecuencia de 60 Hz, tendría yo que muestrear para poder reconstruirla a 2 veces esa frecuencia, que es la frecuencia máxima. Entonces tendría que muestrear a más de 120 Hz para poder reconstruirla de acuerdo al teorema de Nyquist-Shannon. Eso es matemáticamente. Matemáticamente nos dicen: tú haces eso, muestrea 2 veces el doble de la frecuencia máxima de la señal, y después aplícale la fórmula de interpolación de Shannon, donde me dice aquí, coloca la muestra, cuánto vale la muestra, es f de kh, donde sabemos que h es el
periodo de muestreo, K es el número de muestra, y después le vas a aplicar el seno cardinal. El seno cardinal es el seno de x sobre x, si x es diferente de 0 y si x es igual a 0, entonces es 1. Es una función que seguramente ustedes han visto, que tiene más o menos una forma así. Ese es el seno cardinal. Ese seno cardinal le vamos a aplicar vamos a multiplicar por el valor de la muestra, y es el seno cardinal de omega sub s, donde este omega sub s es 2pi por la frecuencia de muestreo. Aquí tenemos otra vez el número de muestra, el tiempo de muestreo, lo dividimos entre 2, y esto lo vamos a hacer para un número infinito de muestras. Haciendo eso, un número infinito de muestras, vamos a obtener exactamente la señal original. Si se fijan, esto no es práctico en términos ingenieriles, porque no vamos a tener un número infinito de muestras, vamos a tener el tiempo de hacerlo, y hacer estos cálculos no es tan sencillo. Hay que estar haciendo esos cálculos para cada muestra. Si tengo 1.000.000 de muestras, hay que hacerlo 1.000.000 de veces. No es práctico. La reconstrucción más simple es cuando reconstruimos muestras punto a punto con un reconstructor de tipo retenedor. Obtengo una muestra, la retengo hasta que llega la otra muestra, retengo, etcétera, y entonces tenga una señal reconstruida que después podemos filtrar y suavizamos y obtenemos una señal muy similar a la original. Pero para hacer esto necesitamos muestrear mucho más rápido que 2 veces. Entonces, sí, matemáticamente decimos que debemos de muestrear al menos 2 veces la frecuencia máxima de la señal, pero en la práctica hay que muestrear entre 5 a 10 veces la frecuencia máxima de la señal. Grábense esto. Teorema de Nyquist-Shannon nos dice al menos al doble de la frecuencia máxima de la señal. Una práctica ingenieril es de 5 a 10 veces para tener muchos puntos aquí que podamos juntar y que nos reconstruyan la señal. Ahora bien, si yo tengo una señal pura, una señal sinusoidal, su frecuencia máxima pues es la frecuencia de esta señal. Pero si yo tengo dos señales, digamos que tengo una sinusoidal que va a esa velocidad y tengo otra sinusoidal que va a esta velocidad, la suma de ambas me va a dar una señal que se va a ver a lo mejor así. Ya no se ve sinusoidal. ¿Cuál es la frecuencia máxima de esta señal? Obviamente no es esta, no es la lenta, porque aquí tengo una señal mucho más rápida montada, entonces la frecuencia máxima es la frecuencia de esta señal. Tendría que mostrar al doble de esta señal, no de esta, si no, no vamos a poder reconstruir. Y las señales que tenemos en el mundo real generalmente son señales que se ven así como estas. Están dadas por muchas sinusoidales. Aquí se acordarán de sus series de Fourier o del espectro en frecuencias. Entonces hay que calcular el espectro en frecuencias de esa señal para obtener cuál es la frecuencia máxima. A lo mejor el espectro en frecuencia de esta señal se ve así, y quiere decir que la frecuencia máxima llega hasta acá. Tendría que muestrear a 5 o 10 veces esta frecuencia máxima para poder reconstruir la señal. Ok, aquí viene lo interesante para ustedes. Lo que les pido que hagan, yo supongo que todos tienen un Arduino en su casa. Entonces vamos a estar utilizando esto, yo creo que ya lo han hecho antes. Van a implementar un data logger con el Arduino. Y para que todos tengamos lo mismo, utilicen la librería que ya viene en la interfaz de Arduino. Entonces entran ahí en ejemplos, se van a una librería que se llama SD y dentro de SD viene una que se llama Data Logger. Entonces la van a cargar en su Arduino. Si se van a la página de Arduino, ahí les pide que usen el shell del módulo SD. Pero no lo usen porque, bueno, si lo tienen lo usan, pero si no, compren nada más el módulo SD. Se cuesta como 45 pesos ahí en el centro de la ciudad. Aquí está una página donde pueden encontrar ese módulo y lo conectan.
Van a encontrar muchos tutoriales o páginas donde se dice cómo hacer esto. Consiguen una SD y van a empezar a grabar datos. Ya tienen el programa, nada más arman el circuito, empiezan a grabar datos. Pueden poner a su Arduino, vamos a poner el canal a 0, ponen un potenciómetro. Entonces, cada que varíen ese potenciómetro van a tener un valor diferente en su tarjeta SD. Una vez que ya consigan grabar datos, van a modificar ese programa. Ese programa graba o lee el canal analógico cada cierto tiempo, cada un delay. Pero lo que nos interesa es el tiempo de muestreo. Si ustedes están familiarizados con interrupciones y cosas así, sabrán que el famoso delay de Arduino, cuando lo programamos, no es exacto, depende de varias cosas. Es una rutina que depende de si el sistema no está ocupado con otra cosa. Entonces pudiera ser que si le ponemos un delay de 1 milisegundo, a veces nos da 1 milisegundo, a veces 0.9 milisegundos o 1.1 milisegundos, etcétera. Eso no es un muestreo uniforme. Para que sea uniforme necesitamos que sea exactamente cada milisegundo o cada tiempo que nosotros queramos. Para lograr eso en Arduino, una manera muy fácil es utilizar una librería. La librería se llama Timer1, búsquenla así. De hecho, en este video que les pongo aquí viene cómo utilizar esa librería. Entonces pueden implementar lo que viene en ese video y muestren. Lo que van a hacer es, utilizando esa librería, van a muestrear utilizando esas interrupciones del Timer1 cada 0.5 segundos. Entonces cada 0.5 segundos van a guardar datos en la SD con el data logger. En otras palabras, este data logger, ese firmware, ese programa, lo van a modificar con la Timer1 para poder muestrear cada 0.5 segundos y guardar datos cada 0.5 segundos. Quiere decir que si ustedes meten una señal acá, sinusoidal, que tenga una frecuencia, vamos a suponer, de 0.5 Hz, es decir, que se tarda 2 segundos en hacer un periodo, y ustedes están muestreando cada segundo, pues van a tener 4 muestras de esa señal, exactas. Entonces, ya si después modifican el Timer1, podrían cambiar este tiempo de muestreo y hacerlo cada 0.1 segundos, cada milisegundo, etc. Hay limitaciones, obviamente, porque para guardar datos en la SD, Arduino tarda unos milisegundos, entonces no podremos aumentar tanto la frecuencia. Pero haciendo esto ya podrán tener un sistema para capturar señales. Podrían captar señales de sus sensores y después aplicarles transformada de Fourier, etc. Entonces, esto es muy sencillo de hacer. Sí requiere tiempo, requiere que se metan, pero es algo que es importante que hagan. Entonces, esta va a ser una práctica. Es importante mencionar que es una práctica individual. Consíganse cada quien su Arduino, que yo supongo que todos tienen, y consíganse ese potenciómetro que todos deberían de tener. Lo único que quizás no tengan es el módulo SD, pero no es tan costoso. Tal vez sea difícil ahorita que salgan por la contingencia. Si pueden salir, en el centro de Toluca los venden, y si no, pídanlos por Mercado Libre o alguna paquetería para que llegue a su casa. Entonces no hay mucho pretexto. E implementen esto. La fecha para entregarla, vamos a poner que sea la primera semana, bueno, la segunda semana de mayo, la primera clase que tengamos en esa semana. Entonces, cualquier duda me escriben ahí en Schoology y vamos viendo cómo resolvemos esas dudas. Entonces, no se olviden de hacer esta práctica. Eso era lo más importante con respecto a las señales, pero hay otras clasificaciones. Tenemos las señales que son periódicas y aperiódicas. Una señal se dice que es periódica si repite la misma secuencia cada periodo t. Eso es simple con una señal sinusoidal. Aquí tengo un periodo, después tenemos otro periodo y tenemos un
tiempo o un periodo de señal. Cada t veces se repite la misma señal. Generalmente aquí estamos viendo otro ejemplo, misma señal, es periódica, se repite cada t veces. Y ¿cómo sabemos que es periódica? Porque aunque esto vaya cambiando, si esto se mantiene constante, se vuelve a repetir la señal. Sin embargo, una señal que es aperiódica, es decir, no tiene periodo, no se vuelve a repetir. Aquí si vemos en esta señal, la analizamos a lo largo de todo lo que tenemos, todo el eje, no hay un periodo. Esto no existe, porque no se vuelve a repetir la señal. Entonces es una señal periódica y aperiódica. Ahora si tenemos aquí, aquí tenemos un ejercicio. Comprueba que la siguiente función es periódica con periodo t. Esto es simple, aquí tenemos una señal compleja, es exponencial compleja. Si utilizamos aquí, nos dice que utilicemos la fórmula de Euler, y Euler nos dice que e a la j teta es igual al coseno de teta más j veces el seno de teta. Y ya no haría falta hacer algo más, porque ya sabemos que un coseno es periódico, un seno es periódico, y ¿cuál es su periodo? Pues 2pi. Podríamos hacer más cosas ahí matemáticamente, pero básicamente es eso. Otra clasificación de las señales es cuando son finitas o infinitas. Esto también es muy simple. Una señal es finita cuando tiene un número finito de valores. No valores en magnitud, sino tengo, por ejemplo, 100 muestras, o tengo 1000 muestras, o tengo 1.000.000 de muestras. Es un número finito. Entonces, dentro de cierto intervalo de tiempo, de t1 a t2, tengo un número finito de muestras, es una señal finita entonces. Y al contrario, una señal que es infinita, pues es una señal que está definida para un tiempo infinito y tiene un número de muestras infinitas. Dentro de estos valores, tanto para la finita o infinita, los valores en magnitud sí pudieran ser 0 o infinito. Aún así, la señal se sigue manteniendo como finita o infinita. Es decir, si tengo una señal que es finita, pero uno de sus valores es infinito, de todos modos sigue siendo una señal finita, porque esto se basa en el número de muestras que tenemos, el número de puntos. Sin embargo, es obvio que si todas las señales son infinitos o ceros, pues no tenemos una señal como tal. Entonces, eso hay que tener cuidado. Una señal determinística o aleatoria. Una señal determinística, cada valor de la señal es fijo y puede ser determinado por medio de una expresión matemática. Si tengo una señal y de t igual a veces el seno de 2t, por ejemplo, puedo encontrar cada valor y de t para cualquier valor de t. Entonces eso lo podemos, aquí dice, lo podemos determinar cada valor por medio de una regla o de una tabla o de una expresión matemática. Esa es una señal determinística. Una señal aleatoria, al contrario, los valores futuros, los que vienen, son aleatorios, no podemos predecirlos. No hay una regla que nos diga qué valor sigue. Y para analizar estas señales generalmente sacamos promedios o analizamos por bloques de señales para obtener alguna información útil. Aquí vemos una señal que es determinística. Estoy en este punto, yo podría saber que en X segundos ya tengo este valor, porque tengo una regla, una función, pero en este caso no. Parece una señal que es determinística o que se parece a la anterior, pero fíjense cómo varían los puntos. Aquí tengo este que es 0, aquí ya no es 0. Aquí tampoco es 0, etc. Entonces es una señal que no
no está determinada. Otra clasificación son las señales causales, anticausales y no causales. Una señal causal se dice que todos los valores antes de este punto 0 pues son 0. Cualquier tiempo negativo tiene valores 0. Esto es importante cuando analizamos un sistema. Desde que encendemos el sistema hacia el futuro, vamos a tener valores. Tenemos un punto inicial, son señales causales. ¿Qué causó esa señal? Desde que empezamos a analizar el fenómeno. Una señal que es anticausal es simplemente lo opuesto a una causal. Y en este caso, todos los valores previos al 0, al tiempo 0, sí existían. Tenemos valores diferentes de 0 aquí, pero después todos son 0. Esas son anticausales. Y las no causales son señales que tienen valores generalmente previos al 0 y después del 0. Y algunos de estos valores pudieran ser infinitos o pudieran ser 0. Lo importante es que tenemos valores previos al punto inicial y hasta infinito. Entonces, esta es una clasificación que podrán encontrar en libros, es muy abstracta, pero básicamente lo que nosotros trabajamos en el tiempo real, asumiendo que 0 es nuestro punto inicial cuando encendemos el sistema, son sistemas causales o señales causales. Ahora, otra cosa, también esto es matemáticamente hablando, tenemos transformaciones de las variables independientes, en este caso el tiempo. Si tengo esta señal, aquí mi x de t está dada por una variable que va creciendo. Si sacamos la pendiente de esta señal, diríamos que tenemos 3 menos 0 sobre 4 menos 0. Son los valores aquí, 4, 3. Entonces tenemos una pendiente m igual a 3 cuartos. Quiere decir que la señal, mi x de t, es igual a 3 cuartos de t. Cuando t vale 0, esto vale 0. Y cuando t vale 4, esto vale 3. Se cumple. Esa es la función. Bueno, ¿qué pasa si esta señal la representamos como un x de t menos 2? ¿Qué es eso? Pues eso ya lo saben, es un retraso de la señal. La señal empezaba en 0, la retrasamos 2 segundos o 2 unidades de tiempo, entonces ahora empieza en 2. Podemos hacer cambios en la variable, siempre estamos hablando de la variable independiente. Aquí tenemos 2t. ¿Qué es lo que va a suceder con esto? Si es x de 2t, es un escalamiento en el tiempo. Entonces, cuando t vale 0, tenemos x de 0. Por lo tanto, tengo este valor de acá. Cuando t vale 1, entonces ahora tenemos x de 2 por 1. Esto sería igual a x de 2 y x de 2 es este valor que tengo acá. Entonces me salté de este a este y este que está aquí en el 1 está siendo ignorado. Es como un muestreo de esta señal. Cuando valga 4, perdón, cuando este t valga 2, pues ya nos vamos hasta el valor final. Entonces lo que se ve es que la señal se compactó de 0 a 2 nada más. Alcanzamos el valor final, pero en menos tiempo. Ahora ocurre lo contrario y se esperaría, ¿no? Si aquí tenemos x de t sobre 2, ahora vamos a alargar la señal. En vez de que termine en 4, va a terminar en 8. Ocurre lo opuesto a lo que habíamos visto acá. Esta x de menos t simplemente es un reflejo. Entonces tenemos la misma señal original, pero reflejada. Esto es importante, este concepto, porque ahorita vamos a ver otra cosa. Entonces, nada más acuérdense, si tengo una x de t, su x de menos t es el reflejo de esa señal.
Señales pares o impares. Las señales pares son señales simétricas con respecto a un eje vertical. Generalmente decimos que una f de t es par si es igual a su f de menos t. Aquí tengo la f de t, empieza en 0. Y habíamos dicho si ponemos f de menos t es su espejo, entonces es esta. Y como empieza en 0, esta señal es una señal par. Lo que tenemos de un lado, lo tenemos también del otro. Una señal impar está definida como f de t es igual a menos f de menos t. Sí está en espejo, pero tiene un signo que invierte la señal. Entonces es la misma señal, pero en espejo y además está invertida. Esto es una señal impar. ¿Cuáles son las relaciones entre pares o impares? Cualquier señal que conozcan dentro de cierto intervalo puede ser escrita como una combinación de señal par y señal impar. Vamos a ver cómo es eso. Entonces una señal cualquiera f de t va a ser igual a una señal, esto habíamos dicho que era una señal par, esto es una señal impar. Multiplicamos la señal par y la impar por un medio y sumamos todo y ya vamos a obtener esta señal original. Nada más acuérdense que esta f de t más f de menos t es una señal par y f de t menos f de menos t es una señal impar. Entonces, ¿cómo descomponemos las señales? Tenemos una señal f de t que está dada por esta gráfica que tenemos aquí, va creciendo con una pendiente de 1, luego tenemos, se mantiene constante y termina en 1. Si queremos sacar la señal par, habíamos dicho que señal par está dada por f de t más f de menos t, entonces tengo f de t es esta, f de menos t es el espejo de esta señal, esta de acá, entonces sacamos el espejo de esta señal, la ponemos acá, sumamos ambas señales, y ¿qué pasa? Este se elevó aquí en 1, tengo esta señal y le sumo esta señal, obviamente lo que va a quedar es algo que se eleva en 1 y crece así. Aquí ya tenemos un 2, aquí tenemos un 1. De este lado ocurre lo mismo, entonces va a quedar algo así, aquí tenemos un 1 y es lo que tenemos acá. Esta es una señal par, si vemos esta parte de aquí, es exactamente igual a lo que tenemos acá. Entonces se cumple que f de t más f de menos t es una señal par. Por otro lado, una señal impar está dada por f de t menos f de menos t. Nuevamente colocamos la señal original, la señal en espejo. Y sumamos ambas. Aquí, si a esto, o más bien aquí no las sumamos, las estamos restando. Entonces, a esta señal le quitamos esta. A esta señal le quitamos esta parte, pues nos va a quedar esta, con una parte negativa. Y del otro lado, a esta señal le quitamos esta parte, pues nos queda una parte positiva. Fíjense que es una señal impar. Lo que tenemos de este lado, lo tenemos del otro lado, exactamente, pero invertido. Es entonces una señal par y una señal impar. Ahora lo que nos decía hace un rato es que podemos representar, si esto lo multiplicamos por un medio y esto también por un medio y sumamos ambos términos, nos va a dar la señal original. Vamos a ver si eso es cierto. Tengo aquí ya la señal par, la señal impar, que es f de t más menos f de menos t, y f de t menos f de menos t. Vamos a sumarlas. Aquí está la impar, perdón, la par, y la multiplicamos. Aquí tiene una amplitud de 2, la multiplicamos esto por un medio, entonces aquí la amplitud ya es de 1. Aquí tenemos una amplitud de 1, la multiplicamos por un medio, tenemos una amplitud de 0.5. Sumamos esto, fíjense que aquí la suma de esto, cuando hagamos la suma,
esto se va a reducir, esta cantidad que tenemos aquí se reduce acá y esto va a ir creciendo de esta manera, y esto lo sumamos, bueno, más bien si lo estamos sumando, entonces esta parte se le va a juntar acá y obtenemos la señal original. Fíjense entonces que esta expresión se cumple. Sumando la mitad de una señal par y la mitad de una señal impar nos va a dar la señal original. Esto es importante cuando analicemos o cuando hagamos series de Fourier o análisis de transformada de Fourier, que lo vamos a utilizar más adelante cuando hagamos filtros digitales. Como ejercicio, si quieren practicar, hagan lo mismo, calculen su señal par, impar, y después regresen a la original a partir de la suma de estas para ambos ejercicios. Aquí les muestro cómo quedaría la señal par, la impar. Realmente no tiene mucho chiste esto. Entonces, nada más no se olviden que es una señal par y que es una señal impar. Bueno, hasta aquí llegamos. En la próxima clase vamos a iniciar con los sensores y transductores. Yo les voy a mostrar primero algunos sensores de temperatura, el RTD y el termistor, y después continuamos con lo que vayan subiendo ustedes. Entonces, si no lo suben pronto, mientras yo continúo con los otros temas, que básicamente son los controladores. Esto de los sensores, vamos a esperar a que suban sus presentaciones cada quien. Si hubiera algún punto que no se cubrió, lo voy a subir, pero básicamente depende de este análisis de sensores, depende de sus presentaciones que hagan. Muy bien, nos vemos a la próxima.